Bueno, gracias, Estudios. Bueno, seguimos con nuestro informe, estamos en el Paseo Trenkel. Bueno, la imagen es significativa, ha circulado por todas las redes un intento de alambrar un sector del Paseo Trenkel, algo que es de la ciudad y que, bueno, ya hemos estado y vamos a acompañar este informe con el responsable, digamos, el asesor legal del municipio de La Falda, el doctor Gonzalo Murúa. Pero Alfredo Ferrarazzi, podemos decir que es una de las personas que realmente ha trabajado muchísimo en la historia del Hotel Eden, en muchas facetas, mucho más allá de lo que todos conocemos, y un trabajo de investigación que aún continúa y que hoy, bueno, qué mejor que él para preguntarle de algún modo qué es lo que él piensa frente a, bueno, cómo se llegó a través de los años a una situación donde ha quedado desmembrado un patrimonio que en algún momento perteneció por completo al Hotel Eden y que, bueno, hoy se generan disputas y personas que en algún momento, pretenden que legítimamente les pertenece o que tienen posesión y de este modo, pretenden plantear que son dueños de alguna manera de estas tierras. Ferrarazzi, buenas noches, ¿cómo te va? Muy buenas noches, haciendo referencia a lo que vos mencionabas, yo creo que es una historia muy rica en función de que, bueno, cuando se vende el hotel, o sea, los Einhorn se desprenden de esta propiedad, se quedan con todo lo que estamos viendo, que es lo circundante, que son para aquellos años, no los olvidemos, citémonos en el 1947, no estaba todo construido y bueno, ha habido partes que por esas cosas y esos misterios de la historia, lo estábamos hablando fuera de cámara, quedaron en una nebulosa. Aparte también hubo cuestiones políticas. Camarasa me decía que él sí había tenido realmente en sus manos las escrituras del Eden Hotel a favor de la Perseverancia Sociedad Anónima, que era dueño Juan Duarte, el hermano de Eva Perón, ¿no es cierto?, de Eva Duarte de Perón. Y que, bueno, cuando él muere, ya sabemos toda la manera en que fallece, se pierde un poco eso y bueno, ahí empieza el quid de la cuestión, cuestiones políticas, cuestiones económicas y algunos lotes que quedaron fuera digamos, del núcleo. Ese núcleo deja fuera este lote, deja el tanque de agua y bueno, con el correr de los años, gente que estaba puesta por los propios Einhorn cuidando y manteniendo esto, empiezan a hacer reclamos legales. Vos sabés que quien paga los impuestos después de un abandono de un montón de años tiene derecho a la posesión por el juicio de su campeón y bueno, un poco fue lo que fue sucediendo, lo que esto no tendría la trascendencia si no toca un lugar que es muy caro a la juventud que viene a andar en bicicleta. Ya está considerado como público y parte de la ciudad. Claro, entonces ahí ya cuando lo toca se genera el conflicto que se ha generado. Ferrarazzi, uno plantea resumiendo, ¿no?, de que cuando dentro de la historia del Hotel Eden que vos seguís trabajando, podemos decir que muchas de estas pertenencias o anexos, más allá de lo constructivo o de los lotes, el Hotel Eden fue en un momento botín de guerra, botín político y también podemos decir que estuvo en una nebulosa jurídica durante muchos años. Claro, y permitime, porque yo creo que va a aclarar un poco, si pusieras viejas fotos de época, verías que allí estaba lo mal llamado caballerizas del Eden, que en realidad eran las cocheras, donde abajo guardaban los autos y arriba quedaban los choferes y bueno, estaban la cantidad de tiempo que estaban sus patrones, ¿no es cierto?, en el hotel al frente. Eso se convirtió en una... yo no quiero decir Villa Miseria porque creo que no lo fue. Yo me acuerdo Manuel Roca Montañac hizo unos estudios de cada uno de los, digamos, departamentos. Todo esto lo lideraba un señor de apellido Puebla,
Entonces, bueno, molestaba un poco, pero lo que había hecho Roca es que tenía más espacio que lo que podía ser un departamento en el centro de París, o sea, para que tomemos una dimensión de lo que era algo para lo más bajo social que podía venir al hotel, que eran los choferes, ¿no es cierto? Inaugurar Suer era un lujo, digamos, lo que ellos tenían. Claro, lo otro era realmente, como bien dices, un lujo asiático, ¿no? Entonces, afeaba un poco la villa, la desvalorizaba, también hay que ser justo en el análisis, y bueno, se destruyó una parte de lo que hacía un tiempito, había sido declarado, unos meses antes, declarado monumento histórico municipal. Se demolió. Se lo demolió y se hizo el famoso proyecto EPAN, en donde la gente que estaba acá fue a parar allí y sufrió a su vez una nueva discriminación, porque tampoco pudo insertarse, digamos, demoró mucho tiempo en poder hacerlo en los márgenes de lo que sería Barrio San Jorge. Y todo esto, bueno, es una historia desgraciada, porque tendrían que haber hecho casas de buen nivel y haber preservado esto para otros fines, porque hoy en día podría haber talleres, lugares como hay por ejemplo en Villa María, en el viejo hotel de los Hacendados, que está la parte de música, boxes para escritores, para historiadores. Acá se demolió directamente. Se lo demolió directamente y se empleó el material en la construcción de aquellas casas habitaciones. Ferrarazzi, si uno tuviera que preguntarse específicamente en este lugar, ¿qué había en este lugar en la época que el Hotel Edén funcionaba? ¿Qué había acá? ¿Qué eran jardines, huertas? ¿Qué había acá donde estamos parados en este momento? No, esto sería la parte del costado de las cocheras. O sea, también tenía, sí, una especie de jardín para, no estaban, digamos, 900 hectáreas, ubiquémonos, hacer un manzano más, un manzano menos para que esta gente pudiera estar bien, porque aparte, convengamos, no solo tenían unas habitaciones hermosas, sino también un lugar donde moverse, un espacio verde, llamémosle de alguna forma. Bueno, estamos muy cerca del camino de ingreso al Hotel Edén, o sea que esto eran jardines en ese momento. Era la cochera con su espacio de terreno no edificado libre, donde también podían disfrutarlo. Pero en este lugar donde estamos parados, ¿estaban las cocheras o eran jardines? Ahora, no, acá en este punto. Estaban un poco más allá, sí, o sea, mirando hacia el sur, o orientado el frente hacia el sur. En la parte norte de atrás, yo recuerdo que era más bien baldío todo esto, ¿no? Como que se abrió, hará 30, 40 años toda esta parte. Ferrarazzi, no podemos dejar de actualizar que, bueno, tu trabajo continúa, has tenido y tenés oportunidades de trabajar en congresos internacionales y todos referidos, bueno, a investigaciones que tenías o profundizando algunas de ellas. No, yo lo que hice fue empezar a ampliar el universo del hotel, ¿no es cierto? Entonces, el trabajo que vos dices del Congreso Internacional de la Lengua fue el Edén Hotel en la literatura, que a su vez había llevado la parte 1 y la parte 2, ahora estoy haciendo la parte 3, tomando como referencia todas las obras de literatura que tienen como epicentro de la historia misma al hotel, ¿no es cierto? Eso me seleccionaron una parte porque era muy largo y no se otorgaba más de 5 hojas a cada escritor. Una parte de la vida de Adolfo Bioy,
que es el papá de Adolfo Bioy Casares, uno de los grandes escritores que escribió Años de Mocedad. Y bueno, y después seguí profundizando con la segunda parte, que fue la saga de los Bunge. O sea, seguí la familia Bunge durante 100 años en el Edén, y terminé con Mario Bunge, ¿no es cierto?, que tiene una autobiografía realmente espectacular, unas memorias, digamos. Y bueno, después hice Acción Argentina, que para poner un poco luz con lo del Che Guevara, porque en realidad hubo una sucursal o una filial de Acción Argentina en La Falda, y vino a la inauguración de la misma desde Altagracia el padre del Che. El Che tenía 12 años y nunca más vino a La Falda. Todo lo demás yo he conseguido... ¿Lo de las gomas pinchadas es cierto o es una fábula? No, para nada, ni tiró piedra ni nada. O sea, hay que leer Mi hijo el Che y ahí queda bien claro. Y bueno, después yo conseguí un cómic que, dicho sea de paso, hay una inversión muy grande en los libros, porque a veces que son ejemplares únicos. Un cómic de Francia sobre el Che Guevara, y lo hacen, bueno, toda una aventura en el hotel. Es importante porque la figura es internacional de él, pero es también una falsedad histórica muy grande. Y bueno, he seguido, bueno, después los alemanes en el Edén, un trabajo de unas 50 hojas, viendo desde el consumo de alcohol, viendo cómo se incrementaba esto, por ejemplo, cuando Hiroshima y Nagasaki, o sea, hilando muy finito. Y bueno, tengo un libro sobre historia del Edén de alrededor de 400 hojas. Lo que pasa... Eso todavía no está publicado. Hablé los otros días con un amigo que es editor y me decía, mirá, el problema es que un libro entre 400 y 500 hojas tenés que vender a cerca de 1.300, 1.500. ¿Y quién me va a comprar el libro, no es cierto? O sea, yo sigo escribiendo, siguen saliendo en los congresos, y bueno, en la medida... que podamos, seguimos siempre investigando. Ahora estoy terminando uno donde hago todo un replanteo de la historia a partir de, bueno, los españoles están en la vanguardia en esto, que sería la arquitectura y la salud. Como todos los hoteles hasta el día de la fecha siguen las instrucciones que había para combatir la tuberculosis, ¿no es cierto? Y bueno, y al ver las modificaciones que hubo aquí en el hotel, nos damos cuenta, sobre todo lo que sería la cocina y la terraza cómo se utilizó toda la edificación, tal vez para un estadio muy primario de la tuberculosis, las primeras manifestaciones, ¿no? Y después iban a parar evidentemente a Cosquín, que era el lugar especializado. La cátedra de tisiología estaba ahí, los mejores médicos te diría del mundo estaban ahí, ¿no? El Hotel Edén ha sido un termómetro, un punto que tiene registro y cicatrices de la historia del mundo, ¿no? Sí, si seguís la historia de La Falda y del Hotel Edén, vas a seguir la historia del mundo, la historia universal, ¿no es cierto? Porque las dos guerras, por ejemplo, tienen una influencia y un impacto directo. Bueno, yo te digo, he pasado momentos un poco duros, porque uno tiene por ahí pasión cuando escribe, ¿no? Y te metes en el tema y lo vivencias de una manera muy importante. Me pasó que para poder entender esto tuve que leer 2 premios Nobel que te impactan anímicamente mucho, sobre todo en esta pandemia. O sea, poder leer y gozar a Thomas Mann en La montaña mágica, que es los Alpes suizos, fue entender el hotel. Pero después me impactó mucho Albert Camus con
la peste, cómo impacta, cómo se van muriendo, y bueno, uno es un ser humano, ¿no es cierto? Y de golpe, no en vano fueron premios Nobel, así eran tipos muy buenos escritores. Entonces vivís tu propio presente, tu propia realidad con lo que nos pasa y te golpea, pero es la manera de poder escribir con pasión, ¿no es cierto? Si no le pones pasión no podés escribir. Ferrarazzi, hoy con la pandemia, recién ahora es como que empezamos a esbozar esta generación, entender lo que fueron las pestes, ¿no? Sí, seguro, la fiebre amarilla, por ejemplo, que se llevó una gran parte de la población argentina, sobre todo en Buenos Aires, también estuvo en Córdoba, es decir, cómo se tuvieron que adaptar las costumbres, por ejemplo, la aparición en Córdoba, en Barrio Güemes, de los baños, uno dice hoy, baños públicos, donde la gente iba con la toalla y la ropa, o sea, blanco, o sea, calzoncillo, camiseta, y se bañaban ahí, se hacía cola con agua caliente porque era sanitario, ¿no? Esto nos hace ver que había letrinas en las casas, o sea, esa Córdoba que no era lo que hoy la imaginamos, pero bueno, fue parte de la vida y la evolución y las conquistas de la salud de la sociedad argentina, y en este caso cordobesa, ¿no? Sin duda, Ferrarazzi, bueno, una riqueza en tu trabajo, y muchas veces desde el hoy o las generaciones nuevas idealizando cosas que a veces no coinciden, no es lo que nosotros creemos, y la historia y ustedes y el trabajo de investigación permanentemente está poniendo muchas cosas en su lugar, ¿no? Sí, por ahí es duro porque tenés que desmentir o le haces tambalear las creencias a alguna gente, pero es un trabajo científico que no tiene otro objetivo que descubrir cómo fue la verdad, y seguramente de acá 50, 100 años también del trabajo tuyo, porque vos de alguna manera estás con no con esta nota en específico, sino con todo lo que haces, estás escribiendo la historia del mañana. Vos vas a ser consultado de acá un montón de años por unas generaciones futuras que se van a basar en tus notas y en todo lo que hiciste. ¿Qué fue lo que pasó? Claro, es decir, porque es el testimonio vivo del pasado, ¿no? Entonces, seguramente nos corregirán también, porque los hemos equivocado, porque aparecerán otras preguntas al pasado, pero bueno, por lo menos es... En el caso mutuo es el granito de arena que estamos aportando para las generaciones del futuro, ¿no? Y me parece fantástico que podamos hacerlo, ¿no?